Hola lectores, hoy os traigo la reseña de un libro que... tela. Y es que se trata ni más ni menos que de la obra maestra de Benito Pérez Galdós, que fue la séptima lectura conjunta de Macondo Club Literario. Fue la lectura que leímos en el mes de enero de 2020. Ya veis, ¿no? Cómo voy de atrasado en reseñas. Estoy reseñando lo que leí en enero, a día 10 de mayo. Pero bueno, así soy yo. Sencillo. Y que además viene muy a cuento porque este año 2020 se celebra el centenario de Benito Pérez Galdós, que nació en 1843 y murió en el año 1920, hace exactamente 100 años. ¡Viva las matemáticas! Así que no me voy a enrollar mucho porque hay mucho que comentar. Bienvenidos a Trotalibros. El mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbraban en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es la que constituye el estudio. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. Ahora me doy cuenta de que siempre os hablo de Macondo Club Literario y realmente hace ya más de un año que lo presenté en el canal, casi siempre lo menciono, pero nunca me paro a explicar un poco la dinámica del club. Macondo Club Literario es un club de lectura virtual que nació en enero de 2019 de forma completamente espontánea. En principio debía ser una lectura conjunta puntual, pero nos lo pasamos tan bien que decidimos crear Macondo Club Literario. Esta lectura que voy a comentar es la séptima, pero el próximo mes de junio ya vamos a hacer la novena lectura conjunta del club. Todos estos de aquí, más el que voy a comentar. Hacemos lecturas de forma bimensual. Es un club de lectura que funciona en Instagram, aunque también tenemos un grupo de Telegram para discutir así de forma más directa la lectura. Y normalmente hacemos un ritmo de lectura diario para poder ir comentando todos juntos la lectura. El último día de cada lectura conjunta votamos en una historia en el perfil del club entre dos lecturas. Pero lo curioso del tema es que los macondianos, así se llaman los miembros del club, votan cada lectura sin saber qué título ni qué autor son. Votan entre dos libros que no saben cuáles son. Me explico. Para evitar posibles prejuicios sobre un autor, los premios que tiene cada autor, qué editorial los edita y otros aspectos superficiales como por ejemplo la cubierta, lo que hacemos es votar a ciegas. Ponemos las dos lecturas con un seudónimo y en un corto párrafo se hace como una especie de sinopsis, pero no muy concreta, que intenta captar un poco la idea de los dos libros, y los macondianos tienen que votar sin saber qué libro ni de qué autor son las dos alternativas. Y finalmente, cuando se termina la votación, sí que se descubre la identidad de los dos libros. Y los macondianos tienen un mes para conseguir el libro y empezarlo a leer todos juntos. Lo guay de Macondo Club Literario, yo creo, es la idea del club de, sin renunciar a un análisis riguroso y profundo de las obras que leemos, no sacralizamos nada, nos reímos de todo, hacemos memes, hacemos bromas, hacemos salseo, porque la literatura está para esto, para vivirla, no solo para observarlo en un pedestal. No, nosotros la vivimos, nos reímos y a la vez todas las lecturas que hemos hecho hasta ahora nos han llevado a grandes reflexiones y a grandes debates. Macondo Club Literario hace publicaciones a diario mientras hacemos una lectura conjunta y es por esto que me va muy bien la ayuda de Marisa Lectora. Ahora mismo administramos Macondo Club Literario yo y Marisa Lectora, y lo cierto es que su ayuda me va muy bien. Muchas gracias, Marisa, porque sin ella seguramente Macondo Club Literario ya habría terminado, porque es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y pues, como he dicho, Macondo Club Literario empezó en enero de 2019 y empezó
con Al este del Edén de John Steinbeck. Un tochamen, un tocho. Así que, para crear tradiciones dentro del club, nos dijimos, ¿y si hacemos que cada mes de enero leamos tochos? Y es así como de entre las dos propuestas salió ganadora Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Según muchos, la mejor novela escrita en España, solo por detrás de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. A mí me pasa algo con los clásicos españoles, y es que yo fui a una escuela española aquí en Andorra y di literatura española, pero en mi escuela no leíamos, solo nos aprendíamos los títulos de las obras más importantes, los autores más representativos de cada movimiento literario, y nos lo teníamos que aprender como listas, pero no leíamos, no entrábamos dentro de las obras. Es por esto que autores como Benito Pérez Galdós los tengo como aburridos, como de aprendérmelos. Fortunata y Jacinta, Camilo José Cela, Antonio Machado, son como autores que los tengo aburridos de las clases de literatura. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando venzo todas mis reticencias, todos mis prejuicios provenientes del trauma de mis clases de literatura y me atrevo a leer una obra como por ejemplo en este caso Fortunata y Jacinta y descubro todo lo que me habría perdido por culpa de mis clases de literatura? O sea, esto es para reflexionar un poco sobre el modelo educativo que tenemos, que los resultados que ha tenido al menos conmigo. Si me disculpáis, voy a dejar el ejemplar porque en serio es un tocho. En mi edición casi llega a las 1000 páginas, pero es que además es letra pequeñita. Fortunata y Jacinta se desarrolla entre los años 1869 y 1876, que son, ya que he hablado de las clases de literatura de mi instituto, esos años de la historia de España que si caían en el examen pringabas, porque fueron unos años para España muy turbulentos, muy inestables, se aprobaban constituciones constantemente, golpes de estado derrocaban a gobiernos, reyes entrantes, reyes salientes. Era un momento en que España estaba repleta de cambios, conspiraciones, esperanzas, tumultos. Es un momento en que España estaba construyendo las bases de un país moderno, un país abierto al mundo que no quiere caer en los errores en que tantas veces la costumbre y la tradición le ha llevado a caer. Un momento en que constantemente se están replanteando cosas que hasta hacía poco parecían intocables, como el papel de la iglesia en la sociedad, como si España tenía que ser una república o una monarquía, como por ejemplo qué hacer con el independentismo cubano, si combatirlo o permitirlo. Fortunata y Jacinta nos lleva a esos años de tanta inestabilidad en España, de tantos cambios que se sucedían constantemente, y nos lleva a aterrizar al Madrid galdosiano, que se conoce por Madrid galdosiano. Es el Madrid que Benito Pérez Galdós supo inmortalizar, el Madrid de aquella época, el Madrid que él vivió. Esta novela, Fortunata y Jacinta, está repleta de lugares reales que aún hoy se pueden ver paseando por Madrid. Y el epicentro de todo este mundo es una de las plazas más famosas y más emblemáticas de la capital española. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Cerca de esta plaza conocemos al primer protagonista de esta novela, al joven Juanito Santa Cruz, hijo único de la adinerada familia Santa Cruz. Juanito es un chico muy vivaz, muy apuesto, muy inteligente, muy interesado en los estudios, en leer, en la filosofía, un cliente fijo de las librerías madrileñas, hasta que en cierto momento crece, descubre que es seductor para las mujeres y, para preocupación y desesperación de su sufridora madre, deja los estudios aparte y empieza cada vez más a irse por los barrios madrileños con sus amigos, con quienes incluso viaja al libertino París. En aquel momento Francia era considerada un país muy libertino, incluso inmoral, para el Madrid conservador de aquella época, para el Madrid tan católico, tan aferrado aún a las costumbres y a la religión. Pues bien, va pasando el tiempo y cada vez más Juanito vuelve a casa de sus correrías más melancólico y perdido. Y su madre, cuando lo ve así, llega a la conclusión de que ha llegado el momento de que asiente la cabeza y se case. Así que concierta que se case con su prima Jacinta, una mujer de buena familia, bonita, correcta, sensata. Jacinta jugaba con Juanito cuando eran pequeños, porque son primos. La madre de Juanito, en definitiva, llega a la conclusión de que Jacinta es la mujer que necesita a su hijo. Y es que Jacinta es una mujer que encaja a la perfección con lo que se esperaba de las mujeres en aquella época. Una mujer cuyo gran anhelo
es ser madre y cuidar de sus hijos y cuidar de su marido, ser una buena ama de casa. Jacinta está ansiosa por asumir este papel, por quedarse embarazada y estar siempre esperando a que su marido llegue del trabajo cansado para cuidar de él. La verdad es que Juanito se enamora de Jacinta cuando se reencuentran, y él también considera que ha llegado el momento de dejar atrás estos años de mujeres y colegas y asentar la cabeza y crear una familia. Así que accede a casarse. Una vez casados, enamoradísimos, Juanito y Jacinta se van de viaje de novios a recorrer toda España. Y es entonces, entre besos y mimos, que Jacinta se interesa por el pasado de Juanito. ¿Qué hizo en aquella época en que estaba tan desaparecido de su casa? ¿Qué hizo cuando era libre y podía ir con otras mujeres? En definitiva, se interesa por las aventurillas de soltero de Juanito. Y Juanito entonces le habla de Fortunata, de cómo conoció por casualidad a la bella y humilde Fortunata y cómo se aprovechó de ella con falsas promesas de matrimonio. Y es que Fortunata, la segunda gran protagonista de esta novela, es una mujer que vive en los barrios bajos de Madrid. Es inculta, apasionada y con mucho carácter, y está tremendamente enamorada de Juanito Santa Cruz. Más allá de la historia principal de este triángulo amoroso entre los tres protagonistas, separados y juntados por estatus social, pasiones y anhelos, lo que nos dio mucho juego en la lectura conjunta en Macondo Club Literario es con qué traza Galdós aprovecha los vaivenes de la trama por no solo retratar la España de aquel periodo histórico, sus costumbres y sus hechos más trascendentales, sino también porque crea sutilísimos e inteligentísimos paralelismos entre la trama y la historia de España. Antes, al principio de esta reseña, he dicho que el periodo histórico que retrata Galdós en Fortunata y Jacinta era el periodo más difícil, más complicado de aprender en la clase de historia. Pues bien, esto es porque España, en aquel momento, se debatía entre lo tradicional, esto que es la monarquía, la aristocracia, las clases, el orden, la costumbre, aquí claramente representada por el personaje de Jacinta, y lo moderno, el caos de la república y la democracia, el gobierno del pueblo, el pueblo mismo, la liberación del hombre como lo que es un animal movido por las pasiones, representado aquí por Fortunata. Jacinta es la representante de la aristocracia, Fortunata la representante del pueblo, Jacinta la defensora de la institución del matrimonio, del anhelo del papel tradicional de la mujer como madre y esposa, Fortunata como representante de la pasión, de lo natural, de la espontaneidad. Un poco Fortunata y Jacinta forman el mismo contraste del que os hablé entre Elinor y Marian en Sentido y Sensibilidad, y si no, os dejo la reseña por aquí arriba, por cierto. Juanito Santa Cruz se debate constantemente entre la seguridad, la calidez, el refugio de su matrimonio con Jacinta y de su familia y la tórrida atracción que siente por Fortunata. Constantemente se debate entre el orden y el caos. Cuando opta por el orden, se aburre al cabo de un tiempo. Mientras que cuando opta por el caos pasional que le ofrece Fortunata, siempre dispuesta a recibirle porque está tremendamente enamorada de Juanito y lo deja todo cuando escucha la llamada de Juanito. Cuando opta por eso y pasa un tiempo, se siente vulnerable en una vida descontrolada. Esta pugna entre Jacinta y Fortunata, entre la razón y la pasión, entre el poder monárquico y el poder popular, entre la aristocracia y el pueblo llano, esta pugna es constante en esta novela y arrastra muchos más personajes en su remolino de fatalidad. Pero Galdós no se limita a este paralelismo principal de la novela entre los vaivenes de la política de España y los vaivenes pasionales de Juanito Santa Cruz con dos mujeres. Galdós no duda en criticar el papel de la iglesia o el papel de la mujer en un momento en que era muy valiente hacer esto. De hecho, sus progresivas ideas hicieron que unos intelectuales promovieran una campaña para impedir que se le concediera el Premio Nobel de Literatura que tanto merecía y nunca consiguió. La riqueza en el vocabulario de Benito Pérez Galdós es extraordinaria. Fortunata y Jacinta es una novela que se disfruta leyendo en voz alta porque toda palabra encaja con la siguiente. En Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós construye con un detalle extraordinario un universo de personajes. Crea un verdadero universo literario. Antes de que siquiera empieza a moverse, Galdós dedica páginas y páginas e incluso capítulos enteros a describir minuciosamente la apariencia, el carácter, los antecedentes, incluso la historia familiar
de cada uno de sus personajes. Galdós era un gran admirador del escritor francés Honoré Balzac y al igual que en la comedia humana, creaba personajes compartidos entre sus novelas. Y algunos personajes de Fortunata y Jacinta aparecen en otras de sus novelas. Y muchos personajes que quizá en Fortunata y Jacinta tienen un papel secundario son protagonistas de sus otras novelas. Y para crear estos personajes que debían ser coherentes en historias diferentes, Galdós construía verdaderos currículums que llegaban a un detalle que rozaban la obsesión de cada uno de sus personajes. Sí, Galdós dedica muchísimas páginas a todos estos afluentes que confluyen en el río principal, en la trama principal. Y el editor que llevo dentro, mientras leía Fortunata y Jacinta, estaba acariciando las tijeras de recortar texto. Pero lo cierto es que una de las cosas buenas de tal proceder, que era el propio de genios como Víctor Hugo, es que asienta bases muy sólidas y muy firmes para el momento en que sus personajes se dispongan a intervenir en la historia. Cuando lo hacen, los conocemos a la perfección, adivinamos sus reacciones, los sentimos propios. Todos sus personajes son perfectamente identificables y quizá por esto, aunque Fortunata y Jacinta tenga muchísimas páginas, cuando lo lees, temes el momento en que llegues a su final y te tengas que despedir de estos personajes que ya te los sientes propios, de tanto que los conoces. El resultado de todo ello es una historia inolvidable, con muchísimas páginas, pero que se pasan volando, por el turbulento momento histórico que te presentan, por la intensidad de los sentimientos de sus personajes tan bien construidos, y por algunos plot twists que te dejan sin aliento. Sin duda voy a seguir leyendo a Benito Pérez Galdós. He disfrutado muchísimo de Fortunata y Jacinta, de sus personajes extraordinarios, y aquí no me limito solo a Fortunata, Jacinta y Juanito de Santa Cruz. Todos los personajes secundarios de Fortunata y Jacinta están tan bien construidos. Quieres a todos los personajes, quizá a excepción de Juanito Santa Cruz, que tiene una colleja bien buena. Pero incluso Juanito Santa Cruz, que creo que hubo unanimidad en el club en odiarlo, en verlo un hombre muy egoísta, muy lo que Jane Austen describiría con inconsistencia de carácter, incluso muy manipulador. Empatizas incluso con este personaje. Esto es lo que consigue Benito Pérez Galdós, porque al comprender tan bien su carácter, comprendes sus reacciones, aún sin compartirlas. En definitiva, Fortunata y Jacinta es una novela que os recomiendo muchísimo, que es muy exigente, tiene muchas páginas, requiere aterrizar en el momento perfecto en la vida de un lector, pero es una historia increíble. Y es una pena que Benito Pérez Galdós no sea tan conocido internacionalmente como autores como Honoré Balzac, porque sin duda alcanza su nivel si no lo supera. Y esto es todo. Dale al like si te ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios qué obras más me recomendáis de Benito Pérez Galdós, y dejadme por favor también en los comentarios ese libro que os aburrieron en clase de literatura y más tarde redescubristeis y disfrutasteis. Creo que no soy el único a quien le pasa esto. De hecho, veo que a muchos otros lectores les ha pasado lo mismo con obras como Don Quijote de Cervantes. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.